de lo que dice Amós, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, que el Señor no hará nada sin antes avisarle a sus amigos, los profetas. ¿Qué dijo Jesús? Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Y qué es un amigo? Íntimo. ¿A quién le cuenta los secretos uno en la vida natural? A su alero, a la persona de confianza. Imagínense qué lindo, que el Señor no hará nada antes sin avisarles a sus amigos los profetas. Que entonces, para ser amigo hay que ser íntimo. Para ser, sí, no puede haber amistad si no hay intimidad. Usted la tuvo con algún compañero de colegio, de universidad, qué sé yo, ¿verdad? Y no digamos en lo espiritual. Por eso desde que empezamos la escuela profética, hemos estado insistiendo en la amistad con el Espíritu Santo, avalada por 2 Corintios 13:14, que dice el amor del Padre, que es Juan 3:16, la gracia de Jesús, por gracia sois salvos, y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros. Y si usted mira que ese es el capítulo de los dones, así lo sella Pablo, así lo termina Pablo, ¿eh? Entonces es un nuevo tiempo, buscando la intimidad, la amistad con el Espíritu Santo. Otras Biblias dicen, en vez de comunión, dice la amistad con el Espíritu Santo. Porque después de la obra redentora y salvadora del Señor Jesús en la cruz, entra el Espíritu Santo a regenerarnos, a ministrarnos, a sacar lo malo de nosotros y meter lo bueno del cielo, lo bueno del Padre, lo bueno del Hijo y lo bueno de Él. Así que partiendo de Amós 3:7, si el Señor no va a hacer nada sin antes avisarle a sus amigos, los profetas, confiéselo ahí, soy amigo del Espíritu Santo, confiéselo, hágase amigo del Espíritu Santo. Entonces, el enemigo ante esta declaración, el enemigo no le conviene que los vasos proféticos o que los redimidos tengan amistad. ¿Y cómo se destruye una amistad? Con ataque. Y eso es lo que hemos estado viendo. Porque si consideramos que en 2 de Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y después dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios mío, mire qué bendición de este ministerio bendito. Mire qué bendición la suya, hermana, hermano, que me está escuchando en esta bendita hora. De ser instrumentos de parte del Espíritu Santo para llevar prosperidad a otros. Y tal vez no estamos hablando de la prosperidad del carro del año, de la casa de 2 millones. No. Prósperos en el interior, ricos en misericordia, ricos en fe, ricos en obediencia. Esa es la prosperidad que anhelamos. Lo demás, amén, añadiduras y bienvenidas, ¿verdad? Pero primero, como dice el amado Gallo, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Si necesitamos la comunión con el Espíritu Santo para que nos haga prosperar el alma, saque lo malo y meta lo santo, lo piadoso de él. Entonces, vimos algunos ataques, empezando con el ataque de Jezabel. Ya lo estudiamos. Usted lo puede repasar en la primera parte del estudio anterior. Cómo ataca la inmoralidad sexual. Todo lo que vimos, una mujer insujeta, usurpadora, manipuladora, que tenía a 850 profetas metidos en el palacio del rey. No voy a hablar todo de saber porque ya lo vimos, porque hay que ver la segunda parte. Solo estoy haciendo un pequeño repaso. Como decía el apóstol Pablo, no me cansaré de recordaros. Después estuvimos viendo todo el desarrollo, cómo esta mujer, después sus hijos, sus hijas siguieron esa maldición, pues, que todavía en Apocalipsis lo menciona el profeta Juan, ya como potestad. Entonces, vimos cómo esta mujer usurpaba autoridad,
promovía hechicerías, fornicaciones. Después, como ya le dije, sus hijos, su descendencia, ¿va? Pero Dios se le acabó la paciencia y le mandó a un varón llamado Jehú, que la cortó en pedazos. Y dice que los perros se comieron, menos sus manos y sus pies. Después, el ataque a la niñez espiritual, que tomamos como ejemplo al profeta Samuel en su niñez, en su entorno. Porque Samuel, ustedes saben que vivía en la casa del sacerdote Elí. Elí había sido levantado con una tremenda palabra de bendición de parte de Jehová. Pero tenía dos muchachitos, hijos, que se supone que eran sacerdotes, entre comillas, ¿va? Pero dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y en el hebreo se les menciona como hijos de Belial. Pero ¿qué nos enseñaba esa lectura ahí? De que no hay ministerios de dedo, ¿no? Todo don, dice, todo don perfecto viene de lo alto, del Señor de las luces. Entonces no es que, gloria a Dios, si usted como sacerdote de tu casa va a tener, su descendencia será poderosa, si andamos en el temor, como dice el Salmo 112, ¿verdad? Pero estos muchachitos eran hijos del diablo, así, en otras palabras. Y por ellos, que su papá no estorbó lo que estaban haciendo, y usted ya sabe lo que estaban haciendo. Dice que menospreciaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres, que cuidaban la entrada del tabernáculo. Y lo tremendo para vituperio, que dice que todo Israel lo sabía. Dios mío, mano, aquí ya no era un pecado en secreto. Salía en la prensa, en la tribuna, en el Heraldo. Allá están los hijos del sacerdote, de la orden de Leví, sacerdotes nombrados por Dios. Pero una característica de él, que ya estaba viejo. Dice que sus ojos se habían oscurecido. Y no hizo nada por estorbar ¿cómo se llama? Lo que estaban haciendo, el pecado de ellos, pues. Y Dios los mató. Y no solo eso, sino que Shori consentidor, ¿va? Dios le había dado a Elí una tremenda bendición para él y para descendencia. Pero después se arrepintió y le mandó un profeta, ¿va? Y dijo, Dios había dicho. Pero antes de seguir con eso, ¿quién estaba ahí viendo toda esa atmósfera de iniquidad? Un niño que su mamá lo había dedicado al Señor, llamado Samuel. Pero a pesar de estar metido en esa atmósfera de iniquidad, de promiscuidad sexual, de burla al Señor Dios por parte de estos dos muchachitos, ahí estaba el niño, tal vez miraba, pero el Señor guardó el corazón de ese niño, un corazón de un niño que fácil se contamina, porque no tienen ese carácter de reino, pero había una promesa de parte de Dios sobre Samuel. Y aquí nos enseña, si usted tiene una promesa de parte de Dios, no va a haber diablo ni demonio, porque lo que dice el Señor se va a cumplir. Ahora, uno se encarga de retrasar o de acelerar que se cumpla esa palabra en nosotros. Así que mire cómo crecía este muchachito viendo tanta atrocidad en una casa sacerdotal. Y mire, usted ya sabe los nombres de estos dos muchachitos, ¿va? Muchachitos, les digo yo con cariño, estos hijos del diablo, ¿va? Aleluya. Ovni, que significa pelea, pleitero, y Finés, que significa boca de serpiente. Qué tremendo, qué tremendo. Y lo que me llamaba la atención, que aquí no aparece la mamá de ellos, que dice la palabra del Señor, mujer sabia edifica su casa. Aquí nunca apareció la mamá de ellos, a saber dónde estaba la pobre señora, ¿va? Entonces, eso vamos aprendiendo, ¿va? Cuando viene el varón de Dios y le dice, así ha dicho el Señor Dios, y le manda una maldición, que le dice que lo va a cortar,
que le dice que sus hijos no van a ser, no van a llegar a la vida viril. O sea, que no iba a haber anciano en su casa, pues. Y su sacerdocio se le fue quitado. Así de sencillo. Entonces, partiendo de ahí, vamos a seguir con el ataque a la juventud. Y tomaremos como ejemplo, me tomé 10 minutos en llevar este resumen. Vamos a ver ahora el ataque a la juventud. Primero vimos el ataque a Jezabel, el ataque a la niñez, hablando espiritualmente. Por eso hay que cuidar a los vasos que empiezan a fluir, pero todavía están en su niñez espiritual, por decir. Hay que cuidarlos, porque eso es un depósito de la gloria del Señor en ellos. Pero nosotros como hermanos mayores, cuidémoslos. Cuidémoslos, porque mire, este muchachito, Samuel, no tenía nadie que lo cuidara, pero ahí en ese ambiente solo lo cuidó Dios. Mire qué bonito eso. Y llegó a ser un profeta tremendo, 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 tremendo. Tremendo, tremendo. Entonces ahora vamos a ver el ataque a la juventud, que vamos a tomar como ejemplo al profeta Daniel. Y lo leemos en Daniel 1:3. Entonces en el rey, aquí está en el cautiverio de Babilonia. Israel, le pongo el panorama. Israel por su desobediencia fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahí iban un grupo de jóvenes. Y lo leemos. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, estoy leyendo Daniel 1:3, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. ¿Qué dice la Biblia? Que usted y yo somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido. Usted no es cualquier cosa. Carísimos, dice el apóstol Pablo, comprados con la sangre preciosa derramada en la cruz. Entonces mire lo que dijo Daniel 1:4. Jóvenes en quienes no hubiera defecto físico, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que se les enseñara la escritura o la lengua o ciencia de los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Enemigos del pueblo del Señor. Pero mire, volvamos y pongamos pausa y analicemos qué tipo de jóvenes. Que no hubiera defecto físico, de buen parecer, inteligentes, en toda rama de saber. Era gente instruida, pues. Era gente de reino, pues. Usted es gente de reino. Amén. Dice amén a eso. Ok. Habilidad para discernir. Mira, hoy qué importante es el discernimiento por el Espíritu Santo. Lo necesitamos en la iglesia, lo necesitamos en el cuerpo de Cristo, porque el discernimiento desnuda las artimañas del enemigo. Que tuvieran la capacidad de servir en el palacio, no estaban en cualquier lugar, en el palacio del rey. Pero ¿qué pasó? Mandó a que se les enseñara la escritura y la lengua de la ciencia de los caldeos. En otras palabras, les quisieron contaminar su modo de pensar, reprogramar. Pero ¿qué dice 1 Corintios 2:16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en la medida que nos llenemos del Espíritu Santo, en la medida que nos llenemos del magisterio de la palabra, va a ver, porque ¿cómo venimos del mundo? Y voy a volver a citar ese ejemplo que a mí me gusta, pues. Como no nacimos en Egipto, la mayoría de nosotros, no nacimos en Jerusalén, no venimos de cuna de reino, pues, porque por lo menos mis padres no eran cristianos. Entonces uno crece, va, en el mundo, va, y llega el Señor como aquel vaso lleno de Coca-Cola, negro, tenés los ojos, me decía alguien, va, aleluya. Pero ¿qué pasa?
ponemos ese vaso de Coca-Cola que es negro bajo un grifo, una llave, abrimos la llave, empieza a caer la palabra, ¿qué pasa? Eso negro empieza a ser sacado porque está cayendo el agua de la palabra, el agua de vida eterna. Y al rato, ese vaso ya no va a estar negro, va a estar transparente porque está lleno de agua. Y esa es la obra de la enseñanza magistral, la obra del Espíritu Santo en su llenura, que nos limpia el alma, que la traíamos negra por todo lo que nos enseñaron los caldeos allá afuera. Entonces, les cambiaron sus nombres. Porque vinieron, les cambiaron sus nombres y usted lo puede leer ahí en esos versículos que están después del 1, versículo 5, pero más no en su identidad de hijos de Dios. Les quisieron cambiar hasta su modo de hablar, su modo de pensar, su modo de actuar. Les quisieron introducir en las ciencias ocultas, que hoy puede ser que la cábala judía, la cienciología, la nueva era. No, cuidémonos. Y yo sé que en este bendito ministerio hay un celo por la palabra. Y aquí tenemos, como dicen, las alarmas, ¿va? Cuando estamos escuchando que no se escucha, ¿va? Pero si por ahí viene una doctrina extraña que no le lleva a la santidad, aquí hay un detector, ¿va? Peligro, peligro, peligro. Luz roja, ¿va? O luz amarilla, ¿va? Cuidado, cuidado. Por eso nos han encomendado a los 5 ministerios cuidar a la novia del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Miren Daniel 1:5. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey. No de comida trash food, como dicen, ¿va? Comida chatarra, no. Y miremos lo espiritual. Y del vino que él bebía. Y les mandó a que los educaran por 3 años. ¿Cuánto estuvo el Señor enseñando a sus apóstoles? 3 años y medio, ¿va? Qué coincidencia, ¿va? Entre comillas, coincidencia, ¿va? Al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Pero ya le dije, son caldeos. Entonces, en otras palabras, el diablo estaba diciendo, bueno, a estos 4 muchachos, ¿va? Daniel y los 3, vamos a cambiar, los vamos a reprogramar para que le sirvan al rey. Y empezaron, ¿va? A ser bombardeados. Pero mire qué bonito, mire qué bonito. Les quisieron cambiar su dieta diaria. Y no con cualquier cosa. Los manjares y el vino del rey. ¿Quién no va a querer estar en un palacio, amados? Bonito estar en un palacio, ¿va? Con aire acondicionado, con todos los lujos, trasladándolo a esta época. Pero miremos el trasfondo espiritual. ¿Quiénes los iban a educar? Sacerdotes de sus dioses. Nada que ver con Jehová. Sacerdotes de sus dioses, maestros VIP 24/7. Ahí, que se estuvieran queriéndole sacar la mentalidad de reino que tenían, porque estos no eran cualquier cosa. Dice que mandó a traer a lo mejor de Israel. Linaje, nobles, no eran cualquier muchachos. Y mira lo que dice Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces dice Daniel 1:7, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Nego. No negro, nego. Y ahí hay otro estudio, pues, porque ¿qué significan estos nombres? Tanto el hebreo como los que lo querían el nombre caldeo, ¿va? Ahí hay otro estudio, ¿va? Les cambiaron su nombre, que equivale a cambiar su oficio. Pero ellos mantuvieron fieles. Usted es rey y sacerdote, o rey y sacerdote del nuevo pacto. Nunca pierda su identidad, amado, y su llamado. Mire lo que dice Daniel 1:8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse.
según los comentarios bíblicos, aquí Daniel tenía como 17 años. Y mire qué tremendo, dice que eran jóvenes de buen parecer. ¿Y usted cree que en el palacio eran chavalos, ¿va? Chavalos, pues 17 años? Pongámonos, analicemos el ambiente de ese palacio. Las muchachitas que vivían ahí o que se paseaban ahí, las doncellas. ¿Usted cree que no los quedaban viendo con miradas seductoras? Porque dicen que estos chavos eran de buen parecer. Y estas muchachitas no es que andaban con un velo aquí para no ver, ¿va? Mire cómo, en qué ambiente estaba esta gente, pues, porque eran un reino extraño. No era el reino del Señor. Pero mire qué lindo, decidió no contaminarse. ¿Y qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Ahora miremos lo que dice Daniel 1:9. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel. Y le dice, tengo miedo, porque él tenía una orden. Vas a darle los manjares del rey y del vino del rey. Pero como Daniel dio gracia, Dios le dio gracia delante de este varón y le dice, tengo miedo que mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Y si el rey llega a verte más flaco, demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Aleluya. El jefe de oficiales ordenó a una guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con el guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Porque ¿cuál era la dieta de ellos? Carne, ¿va? Aquel filete 3/4. Ya me está dando hambre, aleluya. Y vino. ¿Pero qué dice? Me vas a dar vegetales y agua. Pasado el tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real. Vuelvo y repito, la comida real. ¿Quién no quiere comer comida real? Pero ¿eso a qué equivale? A los placeres de afuera, a los placeres de la carne. ¿A qué equivale vegetales y agua en el espiritual? Pavo, palabra, ayuna, vigilia y oración. Esa es la dieta del cristiano. Pasado ese tiempo, dice, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimenten con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta, dice, y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, se vio a estos jóvenes más sanos, mejor alimentados que cualquiera de los otros que participaban con la comida real. En otras palabras, amados, comamos santidad, comamos consagración y el Espíritu Santo se va a encargar de hermosear nuestros cuerpos, de hermosear, nuestros semblantes, espiritualmente hablando. Mire aquel Esteban, dice que cuando le empezaron a apedrear, aquellos fariseos, ¿va? Que les tiró una cátedra, ¿va? Dice que le habló desde Moisés hasta los profetas. Pero dice que aquellos religiosos rechinaban los dientes, pues. Pero cuando empezaron, dice que su rostro fue como de un ángel. Qué lindo es andar en la santidad del Señor. Así que el guardia les retiró la comida del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Y mire, todo por el mismo precio. ¿Qué están recomendando ahora los doctores en medio de esta pandemia? ¿Va? Comer sano, ¿va? Sin mucha vitamina C, chicharrón, chuleta, chorizo. Alimentemos nuestro cuerpo que es templo y morada. Por eso dice allá que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo esté irreprensible para el día de la parucía. Cuidémonos, porque está comprobado en medio de esta pandemia que la dieta contribuye a vivir una vida sana.
Hoy más que nunca, amados, todo por el mismo precio. Entonces veamos las consecuencias de la decisión de estos jóvenes. Y dice Daniel 1:17, a estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire, Dios no se queda con nada. Dios honra a los que le honran. Mire lo que dice el versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los siervos. Mire lo que dice ahí. Magos y encantadores. Lo mismo que tenía Faraón allá cuando llegó Moisés y tiró la vara, ¿va? Dijo Faraón, vaya pues, hagan lo mismo que estaban aquí. Magos y encantadores. Estos eran los disque maestros que tenían esos jóvenes, los magos y encantadores del rey, que habían en todo su reino. O sea que el rey en ese palacio tenía lo mejor de los brujos. Mire qué ataque a la adolescencia. Por eso este tema, amados, porque tenemos que abrir los ojos. Qué lindo hablar de imparticiones y qué lindo hablar de la gloria. Pero también enseñemos, porque en guerra avisada, decía una señora llamada mi abuelita, no hay muertos. Vea la atmósfera que rodeaba al joven de 17 años, Daniel. Dice, todo esto fue puesto a prueba. Daniel 5:13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo, el rey de Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses, mire, de los dioses santos está en ti y que en ti halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. 3 cosas: luz, entendimiento y mayor sabiduría. Yo he oído de ti. ¿Sabe qué? Que la fama no nos haga daño. Que la fama no nos haga daño. Dice que cuando crecía la fama de Jesús, ¿qué hacía? Se retiraba a orar. Porque por ahí dicen, fama, lana y dana pierden al hombre. Aquí no hay ni uno. Y ahora, versículo 15, fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos. Mire, rodeado de Walter Mercado, diría Calva, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. El rey había tenido un sueño. Que en el sueño le habían puesto unas letras y no sabía, se levantó asustado. ¿Y esto qué va? Entonces primero traigan a los brujos, va. Y miren, me pasó esto y esto. Y los brujos quedaron así, va. ¿Qué será? Pero dice, pues he oído, versículo 16, de ti puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme tú su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y tendrás autoridad. Serás el tercer señor del reino. ¡Alabano! Gloria a Dios. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y le daré interpretación. Pero ¿a qué me recuerda esto? Allá Melquisedec con Abraham, pero dice que primero llegó el rey de Salem y le ofreció riquezas. ¿Y qué le dijo? Ni el cordón de tu zapato voy a agarrar para que no digan que tú me enriqueciste. Y aquí le dice Daniel, tus dones son para ti y da tus recompensas a otros. Yo no quiero nada de ti, pero te voy a demostrar quién es mi Dios. Y la escritura se trazó, es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Está hablando en lenguas, hermano Ramón? No. Eso es lo que el rey vio en el sueño. Menen, Menen, Tekel, Uparsin. Y dice Daniel, esta es la interpretación del asunto. Mene, Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin.
Aleluya. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, a sus enemigos, pues. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero retrasemos acá, meditemos. Mene, mene, tekel upharsin. Dios mío, yo creo que Daniel, Pastor Jimmy, usted que me puede ayudar, ¿qué tipo de idioma era este, pues? Porque Daniel probablemente tal vez se sorprendió un poquito, ¿va? Pero como Dios estaba con él, no le pareció extraño. Pero así, mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel ha sido puesto en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Con aquella tranquilidad, ¿qué nos deja esta enseñanza? Que cuando venga discernimiento, cuando vengan visiones, cuando vengan éxtasis, cuando vengan sueños llenos del Espíritu Santo, no nos van a sorprender. Cuando venga palabra de sabiduría, palabra de ciencia, no nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Ve la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es? Porque aquí lo llevaron delante de un rey. A otros le hubieran temblado las piernas, pero no. Unas letras, no sé qué idioma era, sería bueno investigarlo, ¿va? Por ahí ha de estar en las explicaciones de los versículos, ¿va? Pero mire, tranquilo, se lo resolvió. Entonces, ¿qué pasó? Dios honrando la consagración de Daniel, Dios honrando la santidad de Daniel. Y así, como un automóvil es probado antes de sacarlo al mercado, el Espíritu Santo nos va a probar antes de ser idóneos para toda buena obra, para edificación, consolación y exhortación de la novia del Señor. Por eso somos levantados, amados. A causa de la novia. Entonces, la obediencia a su palabra te va a promover en su reino. Tu consagración te va a promover en su reino. Tu temor te va a promover en su reino. Tu obediencia te va a promover en tu reino, en el reino del Señor. Entonces, el mayor homenaje a la gracia es la obediencia, es nuestra obediencia. Otro ataque a la juventud espiritual. Primera de Reyes 13. Mire qué tremendo. Usted sabe que 13 es el número de rebelión. Mire qué tremendo. Aquí lo vamos a leer todo porque aquí hay un bagaje en este capítulo tremendo. Dice, sucedió que un hombre de Dios o un varón de Dios en el Antiguo Testamento, cuando dice hombre de Dios o varón de Dios, está hablando de un profeta o de un vidente. Fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor, cuando Jeroboam de pie junto al altar se disponía a quemar incienso. El hombre de Dios, el profeta, que no sale el nombre, pero se supone que era una persona en su adolescencia. En obediencia a la palabra del Señor gritó, altar, altar, así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Este Jeroboam había caído en desobediencia y era un rey. Entonces Dios manda a un profeta que no aparece el nombre y le dice, así dice el Señor, en la familia de David va a venir un sucesor. Nacerá un hijo llamado Josías, el cual va a sacrificar sobre ti y a estos sacerdotes de altares paganos a que aquí queman incienso. Entonces mire qué tremendo, amado. Aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor os da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo esto. ¡Ja!
Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey dice que extendió su mano, su brazo desde el altar y dijo, préndenlo. O, en otras palabras, agárrenlo, aprésenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se paralizó de modo que no podía contraerlo. En otras palabras, él extendió su brazo y que le quedó tieso. Mire qué tremendo, cómo se movía el poder de Dios. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios o el varón de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios, apacigua la ira de tu Dios, ora por mí para que se me cure este brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y el rey se le curó el brazo quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios, ven a casa y come algo, además quiero hacerte un regalo. Ay, mire qué tremendo esto. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque me dieras la mitad de tus posesiones, no iría a tu casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua. Mire qué tremendo el carácter de reino. La invitación de un rey. Mira cualquier cosa. ¿Qué le quiero decir? Que detrás de un buen pedazo de carne hay un buen pedazo de diablo. Cuidado con las invitaciones. Porque aquí este era un rey. Venía a mi casa. A un palacio se lo llevaba. ¿Cuánta gente no puede ser seducida por las cosas entre comillas buenas de la vida? Y este le dijo, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir, no voy a comer, no voy a entrar a tu casa, no voy a comer ni tu pan ni beberé tu agua, porque así me lo ordenó mi Señor. Me dijo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo, cierto profeta viejo, mira, aquí hay un bagaje en este capítulo. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado a Judá. Como que las redes estaban bien activas en ese tiempo, ¿va? Porque mire, rápido se regó la noticia de que lo que había pasado en el palacio. Imagínense que un rey extienda la mano, se le queda tiesa y viene el varón y le dice, bueno, señor, que mira cuál es mi Dios, y le arregla la mano. Lo invita a su casa y le dice, no, discúlpame, no voy a entrar, con todo respeto, no voy a comer tu pan ni beber tu agua. Pero esta noticia salió por las redes, ¿va? Y llegó, dice que a los oídos de un profeta viejo, y le dice a sus hijos, vean este hombre. Dice, el padre les ordenó, aparejame un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta viejo lo montó y fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encima y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino a Judá? Si lo sois, respondió. Entonces el profeta viejo le dijo, mire que aquí no dice profeta anciano, dice profeta viejo. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo y el anciano? El viejo es un hombre ya cascarrabias, enfermizo, amargado, falta de sabiduría, pero la ancianidad le avanzó el tiempo, pero no desarrolló. Mire qué lindo lo que dice nuestro pastor, que aquí lo tengo como ayuda idónea. Aleluya. Amén. Le salieron canas, pero no era de sabiduría. Así de sencillo. Entonces, mire qué tremendo va. Sí, porque el anciano es alguien vigoroso, dice, y murieron llenos de día, ancianos de día, vigorosos. ¿Qué más? Con entendimiento, con sabiduría de las canas. Dice la Biblia que entre las canas, agacha tu cabeza, ¿va? Porque ahí está la sabiduría, ¿va?
Esa es la diferencia entre ancianidad y vejez. Entonces, mire qué tremendo. Tú eres el hombre de Dios que vino de Judá. Sí lo soy, le respondió. Entonces el profeta viejo le dijo, ven a comer a mi casa. Este tenía una orden. Pues mire qué tremendo. Pues el Señor me ha dado esta orden. Le dijo él, va, no comas pan ni bebas agua ahí ni regreses por el mismo camino. Aquí este versículo, subráyelo. Subráyelo. El viejo replicó mintiéndole. Dice que la mentira es hija del infierno. Mire, un profeta viejo. También yo soy profeta, como tú. Y un ángel, mire, le está diciendo la mentira. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Dios santo, pongámosle pausa acá. Cuidado con esos que andan con... ¿Cómo podríamos hablar hoy de estos profetas viejos? Dice, ahí hay una palabra que Pablo dice, no fuiste, tu vasija no fue, ¿cuál es la palabra ahí, pastor? Dice, no fuiste, tu sedimento no fue, ay Dios mío, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Discúlpenme, hermanos, que ahorita están mis neuronas trabajando a 500% o a 1000%. Tú no fuiste trasvasado. No fuiste trasvasado. ¿Qué quiere decir eso? Que la necesidad de estarlos renovando día a día. Es necesario, como dice Romanos 12, ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Estar al día, pues, en la palabra, en adoración, en la enseñanza, pues. No fuiste trasvasado. Y quedó sedimento. Entonces, ¿qué pasó con este profeta viejo? Mire, ven, cuando ya no hay palabra del Señor, empieza la mentira, porque aquí fue la manipulación. Dice, yo también soy profeta como tú. Y soy viejo, pues, como quien dice, tengo más experiencia de ti. Y Dios, mira que me está metiendo al Señor, dice, y un ángel, mire qué tremendo. Diciéndole, soy un profeta, y un ángel obedeciendo a la palabra del Señor. Tenga cuidado con aquellos que dicen, Dios me dijo. Mire, Dios o un ángel. ¿Qué dice allá en Gálatas? Si un ángel viniera con un evangelio distinto a este que sea anatema, tengan cuidado con todo aquel que dice, así dice el Señor, o Dios me dijo. Por eso hay más responsabilidad. Hablar de parte del Espíritu Santo, porque Él es el que está hablando, y esto es lo que estamos enseñando desde que empezó esta bendita escuela profética. Honrar al Espíritu Santo. Porque mire lo que le dice, un ángel me dijo, que te llevara que te llevara a mi casa para que comas mi pan. Pero mire lo que dice, y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mire qué tremendo, mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta viejo. Hoy sí vino palabra del Señor al viejo, que lo había hecho volver. Entonces el profeta viejo le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados, porque esa era una bendición en Israel. Dice, y murió y lo sepultaron en la tumba de sus padres, donde descansaban sus padres. Ahí lo lee, hay muchos siervos que fueron enterrados en la tumba de sus descendientes, pero no vas a morir ahí, no vas a morir ni te van a enterrar ahí. Entonces, cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta viejo, que ya lo había hecho volver, le aparejó su asno, y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león, le salió al paso y lo mató. Mire qué tragedia. Después de haber hecho aquel milagro allá con Jeroboam, la mano se puso tiesa, y después, por la palabra del Señor a través de él, la mano del rey fue recuperada en salud.
y le dan una orden. Mire la obediencia y la desobediencia. Al rey, mire qué tremendo. Al rey le dijo, no, el Señor me dijo que no entrara a tu casa. Pero a este profeta viejo que lo manipuló, que le dio una palabra mentirosa, le dijo, vamos a tu casa. Y cuando sale de la casa, se monta en el asno y se le salió un león y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Mire qué detalle, ¿eh? Que el león no se comió al burro, al asno. No se comió al asno. Se quedaron los dos viendo ahí al muchacho tirado, ¿va? Cuando el profeta viejo que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo, ahí tenéis al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Ahora sí está enseñando, ¿va? Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se le hizo realidad. Luego el profeta les dijo a sus hijos, aparejadme el asno. En cuanto lo hicieron, el profeta viejo le salió y se encontró el cuerpo tendido en el camino con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado al asno. Entonces el profeta viejo levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando, ¡ay, hermano mío! Después de enterrarlo, el profeta les dijo a sus hijos, cuando yo muera, enterradme en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios y poned mis huesos junto a los suyos. Pero qué cargo de conciencia tenía este profeta viejo, porque le mintió y por causa de la mentira, este hombre fue cortado antes de tiempo. Y dice Eclesiastés, no seas insensato, porque es de morir antes de tiempo. La insensatez es un camino de muerte. Porque ciertamente se cumplirá la sentencia que en obediencia a la palabra del Señor, él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los santuarios paganos que están en los montes de la ciudad de Samaria. Con todo, Jeroboam, el mismo rey, que hablamos del principio, que le hicieron el milagro en el brazo, en la mano, no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdote a los santuarios a los brujos, a paganos de toda clase de gente, dice. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra de toda su descendencia. Qué tremenda enseñanza, amados. Qué tremenda enseñanza, amados. Obedezcamos y no nos dejemos de manipular por personas que andan sin cobertura, con personas que llegan por ahí, se presentan con una tarjetita o que se presentan con palabras de adulación. Tengamos mucho cuidado. Yo sé que en este ministerio hay mucho celo por eso, pues. Pero si esto por ahí le sale a usted un profeta viejo, ¿va? Pongámosle la lupa, ¿va? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu apóstol? Él sabe que andas aquí. Son preguntas claves, ¿va? Para probar a esos que andan como nubes sin rumbo, ¿va? Y sin agua, ¿va? Ataque a la madurez. Tomemos como ejemplo al profeta Elías. Primera de Reyes 19:9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? El profeta Elías venía de una tremenda victoria que Dios le había dado en el Monte Carmelo. Eso ya lo hemos mencionado. Y frente al pueblo de Israel, degollando a los profetas de Baal y de Acera. Ahí lo puede ver en Primera de Reyes, del capítulo 18, del 19, versículo 19 hasta el 40. Mire qué tremendo. Degolló a 850 profetas del diablo, pues. Pero después de eso, ¿qué? ¿Qué pasó después de esto? Mire lo que dice Primera de Reyes 19:1. Acab dio a Jezabel la noticia que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas.
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, si aún me añadan, si mañana a estas horas yo te he puesto tu persona como uno de ellos. En otras palabras, si te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar mañana. Viendo pues el peligro, dice, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Después de haber derrotado 850 hombres, las palabras de una mujer le ministraron miedo y huyó. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 19. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aquí hay mucha enseñanza con todo esto, la enseñanza familiar, ancestral. Pero seguimos viendo. La depresión, si la dejas progresar, te llevará a desear morirte. Y cómo la depresión se ha incrementado en estos días de pandemia. Y usted ya sabe qué hacer con ella, ¿va? Si es que la tiene, en el nombre de Jesús, se va. Depresión, opresión, obsesión, posesión de un espíritu de muerte. Estas son 4 cosas que involucionan. La depresión se convierte en opresión, apúntelo. La opresión en una obsesión, y la obsesión en una posesión demoníaca que te dice: quítate la vida. Reprendo en el nombre de Jesús. Tenemos un Dios de vida, no de muerte. Amén. Amén. Entonces el profeta de fuego ahora se estaba quemando, pues. Después de caminar en el espíritu, victoria, pues, empezó a caminar en su alma, derrota. Por eso dice Pablo: andad en el espíritu, andad en el espíritu. Y como le decía, como según las estadísticas, y ahí lo miren en la noticia, como los ataques depresivos se han incrementado. Se han incrementado, depresión por todos lados, pues, a malas noticias. Cuidamos bien lo que oímos y lo que miramos. Cuidemos bien, mejor agarrémonos de la palabra. El escrito está, porque ciertamente los días son malos para allá afuera, pero para usted hay promesa. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, los planes de bien y no de mal, que llevan a toda esperanza. Así que en el nombre de Jesús, toda depresión ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, arráncala de raíz, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso andemos en el Espíritu. ¿Para qué? Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reposando en sus promesas, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Lo dice Filipenses 4:7. Solo llenos del Espíritu Santo podremos caminar en la paz de Jesús, que nos da en medio de este tiempo pre-tribulacionario. Por eso dice Eclesiastés 7:10, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que pregunte sobre esto. Se le olvidó a Elías que si Dios le había dado victoria en el Monte Carmelo sobre aquellos 850 hijos del diablo, profetas de Dios, de Satanás, perdón. ¿No era esta mujer un obstáculo para derrotarla? Así que no nos saquen carrera. Es cierto que no vamos a andar buscando al enemigo, pero si el enemigo nos busca, nos va a encontrar. Y bien parados en la roca de nuestra salvación, con las armas de nuestra milicia, que dice Efesios. Amén. Ok, otro ataque a la madurez para ir terminando. Ya me quedan 4 o 5 minutos. Primera de Reyes 18:22. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. El ego lo volvió altivo y se creyó el único. Se le olvidó que tenía que formar parte de un equipo. Tenemos que ser parte de un equipo. No tenemos que ser lobos aullando solitos en una loma. No. En primer lugar, no somos lobos, somos ovejas. Pero se le olvidó a Elías. No le rendía cuentas a nadie. Andaba
andaba sin cobertura, como estrella errante. Solo yo he quedado. Y hablando de estos tiempos, como que no había un apóstol capaz de cubrirlo. Y mira lo que dice el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron delante de Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor siempre tiene un repuesto para cuando una pieza de su ajedrez falla. Somos piezas del ajedrez, amén. Pero no fallemos. Y la manera de no fallarles es no andar en soberbia. Andamos en el temor del Señor, sujetos a nuestras autoridades, sujetos a nuestras coberturas. Que tu apóstol, que mi apóstol sepa dónde ando. Porque cuando se mueva un profeta a un lugar, que las autoridades que nos cubren sepan que a dónde andamos. Porque dice la Biblia, ¿cómo irán si nadie los envía? Pues tenemos que ser obedientes. Por eso dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome su corona. Y pronto viene el Señor. Y por último, el ataque al mal carácter. Moisés, Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien ya había conocido a Jehová cara a cara. Mire qué tremendo este hombre. Qué privilegio de este profeta de hablar con el Padre cara a cara. Dice, todas las señales y prodigios que lo acompañaron a lo largo de su ministerio. Usted ya sabe la historia, fue a donde Faraón, vengo del parte del gran yo soy, y aquella guerra con los brujos, después las plagas. Pero ¿qué pasó? En Éxodo 32:19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y dio beber a los hijos de Israel. Dios mío, mire lo que está haciendo este profeta. En la ira, dice que molió el oro, lo tiró al agua y le dio de beber al pueblo. Si nosotros estamos para dar de beber maná, de comer maná, para dar de beber el vino del último tiempo, donde hay el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. ¿Qué pasó? Su ira lo llevó a cometer cosas que al Señor le molestaron. Puso al pueblo de Dios a beber esta mezcla que ciertamente no tenía buen sabor. Embellezcamos a la novia del Señor en vez de maltratarla. Entonces dice Números 20:11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Dios le dijo que le hablara a la roca, pero Moisés la golpeó. Y si quiere apuntar Números 28 y 20:11, que el Espíritu Santo, amados, se enseñoree de nuestro ser para que no golpeemos la novia del Señor. Esta acción le impidió entrar en la tierra que Jehová le había prometido. Y por último, amados, Jonás, ya sabe la historia, ¿va? Que a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se enojó mucho. Usted ya sabe la historia, ¿va? Dios nos manda a Nínive a proclamar juicio. Nínive se arrepiente, el rey se arrepiente, el pueblo se arrepiente, ponen ayuno, hasta los perros ayunaron. Dios vio eso y le dice a Jonás, ya no lo voy a destruir, y se enoja. Este profeta, con la profecía más corta de toda la Biblia, logró que se arrepintiera aquella gran ciudad de 120,000 habitantes. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que les había dicho que venía sobre ellos. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Cómo me voy a enojar yo porque Dios haga misericordia? ¿A qué horas? Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, no es esto lo que yo decía. Dios mío, si es el Espíritu Santo hablando, estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que se arrepiente del mal, justificando su desobediencia, reclamándole al Señor sus decisiones. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida,
porque mejor que es la muerte que la vida. Mire qué tremendo. Prefirió morirse que reconocer la perfecta voluntad de nuestro Señor. Prefirió morirse que reconocer la misericordia del Señor. Su prestigio de profeta, entre comillas, lo antepuso ante la misericordia de Dios. Porque Dios, al que confiesa y se aparta, ¿qué pasa? Le da misericordia, quitándole la vida, porque mi palabra no se cumplió. Es su palabra, no es la del Señor, no es la del Espíritu Santo, que no se cumple en nosotros lo que pasó a Herodes. Cuando empezó a hablar, el pueblo dijo, Dios está hablando, y él dijo, no, soy yo. ¿Y qué pasó? Le cayó unos gusanos y murió. Ahí está en Hechos 12, del 21 al 23. Mantengámonos limpios para que su palabra que viene de la roca no salga contaminado. Cuidémonos de todos estos ataques que nos pueden echar a perder este precioso llamado que el Espíritu Santo nos ha hecho para edificar, consolar y dar ánimo a la novia de Jesucristo, para presentarla como una virgen madura, limpia, sin mancha. En el nombre de Jesús, que esta palabra traiga buen fruto. Revisemos todo lo que hemos visto para no caer en este error, y que el Señor en aquel día seamos hallados fieles, porque nos comisionó para una obra, sepamos usar en el temor del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo este bendito don que nos ha dado. Aquí hay ejemplos para que aprendamos de él y no caigamos en estos errores. En el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, que esta palabra dé buen fruto, no al 30 ni al 60, sino que al 100, porque este es el tiempo del fruto al 100%. En el nombre de Jesús, sé propicio, Señor, glorifícate en nosotros y que tu temor siempre esté bajo la guía del Espíritu Santo para edificar a la novia. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nos vemos en una próxima clase. Que Dios les bendiga. No perdamos el temor. Un abrazo santo. Bendiciones.